Titulé el sermón de hoy de esta manera: somos el campo de cultivo de Dios. Somos el campo de cultivo de Dios, y tiene que ver con una de las metáforas de la iglesia, ¿sí? Qué bueno que pusieron ahí el sembradío para que no fueran un campo de cultivo de bacterias o algo así. No vamos a hablar de eso. Entonces, todos los químicos, ¿no? Luego se enfocan a su campo de trabajo y las cajas Petri y todas esas cosas. No, qué bueno que pusieron ahí esa imagen, y vamos a hablar sobre eso. Ya se ha hablado de otras metáforas, que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Lo que habla de trabajo en equipo, que nos necesitamos unos a otros, que somos equipados con diferentes dones. También de que somos los pámpanos y tiene que ver con llevar mucho fruto. Se ha hablado también de que somos la novia, ¿sí? Cómo debemos, y esto habla de cómo debemos de vivir en nuestra vida cristiana en espera del novio para lo que viene, que es la boda, ¿no? Se ha hablado también de la metáfora de que somos familia, cómo debemos amarnos y tratarnos unos a otros como una familia, ¿sí? ¿Cuántos tienen hermanos o son hijos únicos? ¿No da? Todos tenemos hermanos y alguna, bueno, a excepción los hijos únicos, pero si no tienes hermanos, puedes tener primos. ¿Y cuántas veces no nos peleamos con nuestros propios hermanos? ¿Sí? Pero al final de cuentas somos familia, ¿sí? Y terminamos reconciliándonos, ¿verdad? Por ese amor de familia que nos une. También se habló de la metáfora de que somos casa de Dios y templo del Espíritu Santo, y esto nos muestra cómo Dios habita en cada uno de nosotros. En esta ocasión tomaremos la metáfora de que somos un campo de cultivo, ¿ok? Para todos aquellos agricultores que están aquí, si cometo alguna torpeza porque no soy agricultor, ahí después me dicen, ¿no? Ya cuando me baje, dijiste esto que está mal. Pero esto nos habla de crecimiento, y sobre eso va esta metáfora del día de hoy. Vamos a hablar sobre el crecimiento de cada uno de nosotros. Somos llamados a crecer, como dice su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Así se nos ha llamado a crecer cada uno de nosotros. Esto debe ser el proceso natural de un creyente en lo espiritual. Es lo que Dios espera de ti y espera de mí. Obviamente no siempre es así, pero eso es lo que Dios espera, que crezcamos en Él. Y para muestra de que no siempre es así, les voy a leer un texto que está en Hebreos 5:12, que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este texto lo agarré nada más para que podamos ver la importancia del crecimiento, que tenemos que crecer. Y en todas las iglesias siempre es así. Hay gente que se queda estancada en ese proceso, pero el Señor nos llama a crecer cada día. ¿Cuándo debemos dejar de crecer? ¿O cuándo vamos a dejar de crecer? Hasta que el Señor ya nos llame a su presencia, ¿sí? Hasta ahí. Un día antes tenemos que tener esa mentalidad: tengo que crecer y ser mejor en mi vida. Amén. El campo de cultivo. Somos un campo de cultivo, hermanos. Y en la Biblia hay unas parábolas que hablan sobre eso, ¿ok? Una de las parábolas es la parábola del sembrador. Pero esta parábola dice que nosotros, la iglesia, representamos aquella semilla que cayó en buena tierra, la que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿sí? Es como que habla del mundo así en general, y que esa
semilla que es preciosa, porque el problema no es la semilla, ¿sí? ¿Cuántos saben de eso? Los que saben de agricultura dicen, esta semilla es de calidad y hay otras semillas que no son de tanta calidad, pero esta es de calidad. La palabra de Dios es una semilla de excelente calidad. Y el problema no es la semilla, el problema es donde cae la semilla y la tierra donde cae, ¿no? Que a veces es tierra dura, llena de piedras, con espinos, etcétera. Usted sabe esa parábola, pero nosotros la parábola del sembrador somos aquellos que caen en buena tierra. Esa es la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 9, y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y la primera parte de ese versículo dice: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Por si tenía alguna duda, ahí dice que nosotros somos el campo de cultivo de Dios, ¿no? Y hay otra parábola también que habla sobre un campo de cultivo, que es la parábola del trigo y la cizaña. También habla del mundo, ¿sí? Y que un hombre sembró semilla buena, pero llegó el maligno y sembró cizaña. Pero nosotros somos el trigo, ¿ok? La iglesia es el trigo. Y esta parábola a lo mejor es en el mundo en general, pero a lo mejor también lo podemos tomar aquí en la congregación, porque hay a veces gente que llega y que no es parte de la iglesia, ¿verdad? Y que ni siquiera quiere ser parte de la iglesia, y a veces llega nada más para meter pues cizaña o cosas malas o dañinas, y se han presentado casos así, ¿no? Y se mete así entre la gente, ¿no? Posiblemente, pero básicamente el texto que voy a agarrar es el texto que les leí ahorita, 1 Corintios 3, 9, y sobre ahí alrededor voy a estar compartiendo la palabra de que ustedes son el campo de cultivo de Dios. Hay una cosa que sabemos si es cierta, y yo creo que no la ponemos en tela de duda, que Dios es el que da el crecimiento, ¿ok? Pero nosotros colaboramos con Él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, 6: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, alguien hace algo, otros otra cosa, pero realmente el que da el crecimiento es el Señor. Hermanos, una planta, usted sabe, necesita agua, nutrientes, el sol como su energía. Y aunque muchas plantas se dan solas allá en el monte, sí, en los cerros, y crecen solas, se pueden decir que la providencia de Dios lo hace a través de la lluvia, de la tierra y del sol, y de otros seres vivos como las abejas, ¿no? Que polinizan y que hacen que se reproduzcan esas plantas y todo eso, y también de los hongos que agarran la tierra y la fertilizan. Todo tiene un porqué, una simbiosis para que crezcan las cosas sin la mano del ser humano, ¿ok? Así es allá en el monte. A veces vemos en tiempo de sequía todo seco, ¿no? Pero nomás llueve y reverdece todo bien bonito, ¿va? Pero ahí están los árboles manteniéndose. Yo creo que si hay alguien más resiliente en esta vida, yo creo que son los árboles, ¿no? Que esperan cuando caiga la gota de lluvia, ¿verdad? Dios es el dador de la vida. De hecho, aparte de todas esas cosas exteriores, la planta tiene sus propias células vegetales que, teniendo todo lo anterior, viven y se reproducen, generan vida. La misma célula de la planta transforma los rayos del sol, hace la fotosíntesis, genera glucosa y luego se empieza a vivir, ¿no? Pero esa vida la da Dios ya desde el diseño. Dios es el dador de vida, tanto física como espiritual, ¿sí? Él es el que nos da la vida física y espiritual. Pero aquí el campo de cultivo no se refiere a ese tipo de plantas que crecen solitas con la bendición de Dios, sino aquellas que las planta el ser humano, ¿sale? Esas no necesitan nada, a nadie, pero el campo de cultivo de Dios sí necesita que alguien esté ahí, ¿ok? Mi abuelo
era agricultor, bueno, mínimo, ¿no? Tenía su parcelita, así le decíamos allá en el rancho. Y mi abuelo, ¿dónde anda? Se fue a la parcela, ¿sí? Ya sabíamos que estaba allá en el terreno que sembraba y pues él tenía que estar ahí al pendiente, ¿ok? Ese tipo de campo de cultivo es el que estamos hablando. Necesita que alguien primero siembre, ¿ok? Aunque Dios es el que da el crecimiento, y ya vimos por qué, ¿verdad? Pero siempre Dios en su visión, en sus planes, en lo que Él desea para nosotros, ocupa del ser humano. Y lo voy a estar comparando en ese campo de cultivo. Necesitamos que alguien siembre, ¿sí? Los campos de cultivo no van a nacer solitos. Si alguien quiere sembrar soya o maíz, no van a ir solitos a plantarse ahí, sino alguien tiene que sembrar, alguien tiene que poner la semilla. También en lo espiritual dice la palabra de Dios en Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Tiene alguien que predicar, tiene alguien que sembrar la palabra. Es un trabajo que se nos ha dado a los hombres, ¿sí? Ni los ángeles lo pueden hacer. Ellos nomás están viendo. Y a veces yo, no sé, en mi imaginación digo, a lo mejor los ángeles se desesperan, ¿no? Por querer, pero no pueden intervenir. El ministerio de la reconciliación sí fue dado a los hombres. Y Dios trabaja conforme eso en sus propósitos. ¿Ok? También se necesita alguien que riegue el sembradío, ¿verdad? Aunque hay quienes la riegan en otro sentido, ¿no? ¿Verdad? No para bien, sino para mal, pero bueno, siempre hay de todo en esta viña. Pero necesitamos que alguien riegue, a menos que sea una siembra de temporal, le llaman, porque mi abuelo también tenía una siembra acá que le llamaban, allá está en el verano, le decían el verano, la que estaba pegada al río, con pozas, y luego había otra que era allá en el cerro, esa era de temporada, o sea, con las lluvias, y tenían que medir bien los tiempos. Pero normalmente alguien que siembra está preocupado por regar sus plantas, ¿sí? Con un pozo, como sea, pero tiene que regar. También se necesita alguien que quite la mala hierba, ¿verdad? Porque a veces crecen cosas dañinas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Qué tremendo esto, ¿no? Tenemos que ver en nuestro corazón que no vayan a brotar cosas, en este caso raíces de amargura, dice. A veces actuamos con amargura y respondemos con amargura por algo que quizá nos pasó, quizá nos hicieron, cuando el Señor dice perdona. Pero ay, qué difícil es eso, ¿no, hermanos? Perdonar cuando nos hacen daño, ¿verdad? Por ahí tengo algún testimonio, bueno, no sé si es testimonio, no sé, porque no me porté bien, ¿verdad? Con alguien que me hizo algo y yo lo guardé en mi corazón, y ahí se fue creciendo y creciendo y creciendo, y en vez de obedecer la palabra de Dios que dice perdona, lo dejé creciendo de tal manera, hermanos, que no sé, todo lo que decía ese hermano para mí decía está mal. No sirve lo que dice, porque la palabra de Dios dice esto, ¿no? Y nos movemos muy bíblicos, ¿verdad? Pero para atacar al hermano, hasta que Dios habló a mi corazón, ¿verdad? Dios habló a mi corazón y me hizo que me humillara, y Dios tocó mi vida, y pues le respondí al Señor, le dijo tienes razón, Señor, perdóname, porque el único que se estaba haciendo daño era yo mismo. Entonces tengamos cuidado, porque a veces esas raíces de amargura no solamente nos dañan a nosotros, sino nos dañan a los que tenemos a un lado, porque somos como una especie de parte contaminante, ¿no? ¿Ok? Tengamos cuidado con eso, hermanos. No es bueno dejar esas raíces de amargura
que nos pueden estorbar en nuestro crecimiento en el Señor y podemos contaminar a otros. También necesitamos quien quite las plagas, ¿verdad? A veces se llenan de plagas los sembradíos y necesitamos pues también estar ahí al pendiente de que no haya plagas, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y metiendo cosas en nuestra cabeza? Sí, a ver quién se descuida. Ese chanclas es una plaga verdadera, pero que el Señor le reprenda. Pero ¿qué dice antes? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero hay que someternos al Señor, y estando sometidos con el Señor, resistamos y Él va a huir nada más. También en un sembradío se necesita quien cuide los frutos. Me acordé de mi infancia allá en el rancho que íbamos mis primos y yo al verano, pero era permitido y ellos me decían, no, si no hay problema, nos subíamos a los árboles de mango a cortar un mango, lo que alcanzábamos a cortar, no era ir con baldes, ¿no? O con una carreta, sino que se permitía eso y cortábamos mangos, ¿no? Pero me imagino yo que había gente que sí llegaba hasta con camiones y tenía que estar al pendiente de esos robos. ¿Sí? Tenemos que estar al pendiente de los frutos que vayamos dando nosotros, también de los frutos que vayan dando otras personas, pero principalmente los frutos que nosotros vayamos dando. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:14, la primera parte voy a leer. Dice, no descuides el don que hay en ti. Hablando Pablo a Timoteo, un don que había recibido por la imposición de manos del presbiterio, pero le dijo, no descuides ese don. El don es un fruto que el Espíritu Santo nos da, y a veces lo tenemos descuidado, abandonado, dormido, cuando hay mucho talento aquí en la iglesia, ¿sí? Y Dios dice, cuida ese fruto, ¿ok? Hay el fruto más grande que podamos tener es nuestra salvación. Es el regalo de Dios más grande que nos ha dado. Y aún así, dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 2:3, que no debemos descuidar nuestra salvación, esta salvación tan grande que tenemos. No debemos de descuidarla. ¿Qué frutos tenemos en nosotros? ¿Qué frutos hemos dado hasta aquí? Que el Espíritu Santo nos haya dado. ¿Qué talentos? ¿Sí? Tenemos que cuidarlos, y también tenemos que cuidarlos aquellos que van empezando, ¿verdad? Aquellos que donde Dios está trabajando apenas, que apenas está Dios haciendo un trabajo en ellos, y a veces por nuestras malas actitudes, por nuestra forma de comportarnos, ¿sí? De ser, porque a veces decimos es que soy de mente abierta, ¿va? Y me arrastro al que sea, pero siempre la palabra de Dios nos llama a que si nos creemos fuertes, tenemos que soportar a los débiles. Siempre el camino señalado en la palabra de Dios es el amor, ¿sí? Si algo que yo practico a mi hermano le hace daño, entonces yo no lo voy a practicar. Ese es el corazón del mensaje de la palabra de Dios. No sé si les comenté alguna vez cuando yo iba llegando a la iglesia, y pues uno va llegando y no sabe ni quién es hermano y quién no es hermano, ¿sí? Pues a todos los ve igual y dice, pues todos son hermanos. Y una vez iba caminando allá a Tierra Blanca, venía de acá del lado del T de Culiacán, iba a un culto, y de repente paso por un lugar y están unos hermanos cenando de la iglesia. Ah, mira, los jóvenes de la iglesia. Y ya me iba a meter cuando vi a uno de ellos agarrar un cigarro. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, nuevo en el Señor, no conociendo muchas cosas. Hermanos, casi me regreso yo para mi casa ese día que iba al culto, diciendo, pues qué clase de hermanos son estos. Y hice así, pero di 2 pasos y me voy a la iglesia a alabar al Señor por lo que Él ha hecho por mí. Iba con ese pendiente.
hasta que después supe que no eran ni hermanos, ¿no? Iban a la iglesia, nada más. Pero vean lo que es el chanclas, ¿no? Lo que es el diablo, cómo quiere meter en nosotros algo que a veces ni es cierto. Pero a veces sucede con los hermanos que ya tienen tiempo en el Señor y no les interesa con sus actitudes hacer daño a alguien, ¿sí? Y posiblemente las cosas por no dañar a alguien, ¿sí? Por tener cuidado de esos pequeños frutos que van apenas brotando en los corazones de las personas que nos visitan. ¿Cuántos están conmigo en esto? O si no está de acuerdo, diga, ay no, yo no estoy de acuerdo, hermano. O díganlo después ya que me baje, ¿no? No hay problema. Y bueno, alguien que siembre, alguien que riegue, alguien que fumigue, ¿sí? Que cuide los frutos, pero necesitamos a alguien que coseche. Y aquí podría decirse que a lo mejor en nosotros como iglesia así general sería la parte final, ¿no? Cuando el Señor mande a sus ángeles para que a lo mejor separen al trigo y cosechen al trigo, no sé, y lo lleven a los graneros del Señor. Y pudiera ser así al final de nuestra vida, ¿no? La cosecha. Pero déjame decirte que también Dios está cosechando de nosotros en el transcurso de esta vida. No es nada más al final la cosecha. Dice la palabra de Dios en Juan 15:2, la segunda parte. Juan 15:2b, le puse aquí porque es la segunda parte del versículo. Dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, si han visto esos sembradíos donde se cosecha una vez y luego van agarrando poco a poco y van limpiando para que lleve más fruto, ¿va? Así es nuestra vida. ¿Sí? Cuando el Señor nos ve, dice: mira ese hijo mío, fíjate cómo ayudó, no sé, a ese anciano a cruzar la calle, se detuvo en su carro y ayudó, ¿sí? El Señor dice: estoy cosechando esos frutitos de él, ¿va? O mira aquel que pues no le dio dinero al muchacho que estaba pidiendo, pero se bajó en un Oxxo, compró un hot dog y va y le llevó comida con un refresco, no sé. Estoy cosechando frutos de él. O aquel que le hicieron algo y perdona, estoy cosechando de él, ¿sí? Estoy cosechando de él. Esas son las cosechas que Dios toma ahí en ese momento. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:17: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo se estaba beneficiando también de ese fruto, porque la iglesia de los filipenses era una iglesia dadivosa, y él se cosechaba esos frutitos, por decir así, pero no iban sobre la cuenta de él, sino sobre la propia cuenta de ellos, ¿sí? Que abunde para vuestra cuenta. Estaban haciendo tesoros en el cielo. Cuando bendecimos a alguien, no solamente le damos ese fruto a Dios, sino que ese fruto también es bendición para la persona, y aparte resulta y redunda en agradecimientos a Dios y en alabanzas a Dios. Porque si nosotros ayudamos a alguien que tiene necesidad, esa persona: Señor, gracias, estaba necesitando esto, y alaba al Señor. ¿Me quiere? Todo lo que podemos desarrollar cuando damos frutos al Señor. Bendito sea su nombre. Por eso necesitamos hacer iglesia, para poder a través de los dones de los demás ir creciendo en el Señor. Yo necesito de tus dones para yo crecer. Necesito de la sabiduría que Dios te ha dado para crecer. Necesito de tu amor para crecer, ¿sí? De eso como me recibes, yo lo necesito. Hermano, si algo me llamó la atención cuando yo recién fui a una congregación, dije: ¿cómo se aman aquí? Pero era tal mi necesidad de amor, de ser recibido, que un simple gesto de alguien, dije yo: wow, eso yo no lo tengo allá en mi vida.
No sabes lo que puedes hacer en el corazón de alguien con un simple saludo, ¿sí? Una sonrisa. Puedes transformar una vida con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Bendito sea el nombre del Señor. Esa colaboración con Dios para nuestro crecimiento puede ser con la ayuda de otros, pero también tenemos nosotros que ver con esto, con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando oramos, ¿sí? Nadie va a venir a mí y me va a obligar a que yo ore. Yo tengo que tener un tiempo para orar al Señor. Puedo escuchar una prédica y puede que Dios me hable con alguien y hable de la oración y me empuje el Señor, pero al final de cuentas yo tengo que tomar esa decisión. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, cuando nos metemos a estudiar la palabra, ¿sí? Estamos creciendo. Cuando reaccionamos ante situaciones que nos rodean, que alguien vayamos por el tráfico y alguien nos pide y nos recuerde ahí a la progenitora de nuestros días, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Sí? Esa es una forma de crecer también. Si yo al Señor le pido, Señor, hazme más humilde, créanme que el Señor los escucha y el Señor les va a poner cosas en los cuales necesiten aplicar humildad. ¿Sí? ¿Quién fue el hombre que le dijo algo a David cuando iba huyendo ya? Simi. Y los hombres de David, ¿se acuerdan de esa situación que iba saliendo David y le empezó a proferir cosas y todo? Y los hombres de David, déjame que me baje, y aquí le llegó la vida de Simi. No. Si él está haciendo eso, por algo ha de ser. Dios se lo está permitiendo y algo me tiene que enseñar. O sea, a veces hay cosas que nos pasan para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida, y es otra forma de que nosotros mismos nos ayudemos a crecer cuando reaccionamos ante situaciones. Cuando buscamos ir al culto, cuando estamos buscando ir a los cultos, ir a las células, cuando buscamos más y más de Dios en nuestra vida, ¿sí? Son cosas que nosotros tenemos que hacer. Nadie nos va a obligar, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir hacerlas. Ahora quiero leer un texto que a lo mejor se malinterpreta, que está en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y podemos decir, bueno, pues es que si no se me antoja ir al culto, pues es que Dios no ha producido eso en mí, ¿verdad? Entonces no es voluntad de Dios que vaya al culto. Podemos pensar así. Déjame que se lo lea en la versión traducción al lenguaje actual. Porque Dios es Dios quien los motiva a hacer el bien. Dios nos motiva a lo bueno, pero al final de cuentas es como un empujoncito. Y cuando yo me detengo así, ahí tengo que seguirle yo. Yo tengo responsabilidad en todas estas cosas de Dios. Dios me motiva, me da una motivación, ¿sí? Yo creo que sin esas motivaciones de Dios no estaríamos aquí. Yo creo que Dios nos motiva, porque si no, créame que no andaríamos aquí. Nadie. Dios es el primer interesado en nosotros, ¿sí? Dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Es nuestra ayuda. Él no va a hacer todo por nosotros. Él nos va a ayudar conforme nosotros nos pongamos en camino de hacer lo correcto delante de Dios. Vamos a recibir su ayuda. Entonces, cuando podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Porque Él es el que me da la fuerza. Pero llega un momento en que yo tengo que seguirle.
Él me va a ayudar, no va a hacer todo por mí, Él me va a ayudar. Y lo hace porque así lo quiere. Así lo quiere el Señor. ¿Sí? ¿Para qué ponernos a las patadas con Sansón? De él sale eso, hacerlo así. Porque sabe que sin él nada podemos hacer. Este versículo que acabamos de leer resalta que Dios es el que produce en nosotros la motivación y la ayuda para llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida. Aunque nosotros somos los responsables de nuestras acciones, es Dios quien obra en nosotros, no de manera como lo hace un titiritero, sino en una interdependencia entre la gracia de Dios y la respuesta del ser humano. ¿Sí? Por lo que la vida cristiana no depende de nuestros méritos, sino de la iniciativa de Dios en nuestra vida. Es decir, nuestra responsabilidad como seres humanos es la de estar dispuestos a actuar de acuerdo a la voluntad divina, pero también de llevar a cabo eso de deseo a través de nuestras acciones diarias. Hay una relación, una interdependencia. ¿Por qué es así? Así lo quiso el Señor. ¿Sí? Porque a Él así le plació hacer las cosas. No nos controla como robots. Él nos da el ánimo, nos da el empuje. Pero mijito, tú tienes que tomar una decisión más allá, porque si no nos tienes en ese empuje estaríamos muertos, hermano. Nuestra naturaleza es irnos para el monte, hacer lo malo. Pero ahí está el Espíritu Santo trabajando en nosotros, ¿sí? Y dándonos esas motivaciones para hacer las cosas que Dios quiere en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya voy a dejar al campo. Ya no voy a hablar más del campo. Nosotros, la iglesia. Aún en parte, ¿no? En parte. Ahora quiero hablar de los colaboradores. De cada uno de aquellos que colaboran para el beneficio de este cultivo. Empezamos, bueno, la lectura que leímos dice, pues ambos somos trabajadores de Dios, ¿sí? Y ustedes son el cultivo o el campo de cultivo de Dios. Pues ambos somos trabajadores de Dios. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo con este versículo? A lo que vimos en la mañana, a Pablo y a Apolos, ¿ok? Y bueno, para los que no estuvieron, les voy a dar rapidito así de qué se trataba el asunto, cuál era el problema. Resulta que cada quien tenía su líder, ¿no? Que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, y yo Cefa la bola, no digo de Cefas, ¿ok? O sea, Pedro, ¿no? Yo soy de Pedro. Y yo de Cristo, decía alguno. Bueno, algunos estudiosos de la Biblia dicen que esa palabra no debería ser Cristo, sino Crispo. ¿Por qué? Porque hay un hermano Crispo ahí y ahí lo lee usted en la carta de los Corintios, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque qué malo tenía que alguien dijera yo soy de Cristo, ¿sí? No tiene nada de malo. Pues de eso se trata, ¿no? Entonces, pero esa era la idea y estaban divididos, ¿ok? Divididos y uno es, no, pues que Pablo dijo eso, yo no soy de Pablo, a mí Pablo no me manda, yo soy de Apolos. Aunque realmente Pablo y Apolos pensaran lo mismo, ¿no? Pero cuidado con el corazón del hombre. Por eso dice este versículo lo siguiente, ¿no? Y el versículo 5 de 1 Corintios 3 dice, Pablo les empieza pues a llamar la atención al respecto y termina diciendo, no termina, pero parte de los versículos es esto, dice, después de todo, ¿quién es Apolos? Y no se quedó ahí, ¿no? Porque a lo mejor le va a tirar a Apolos. No. Dice, ¿quién es Pablo? O sea, ¿quién soy yo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. La Nueva Traducción Viviente así dice. O sea, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Los que de alguna manera presidimos en la iglesia haciendo algo. Y no me refiero nomás a los que predican y al pastor, sino a lo mejor al líder de Ujieres, ¿sí? Al líder de las enseñanzas, de los estudios, al líder de niños,
O sea, todos aquellos que hacen algo, ¿quiénes somos nosotros? No somos nada, hermanos. No somos nadie como para creernos algo. Y yo creo que Pablo estaba consciente de eso. No lo decía porque se creyera algo, sino porque los hermanos así lo veían como alguien superior. Pero no es así. ¿Sí? No es así. Entonces, quiero empezar diciendo esto sobre los colaboradores. Debemos respetar a los que nos presiden. Respetar. O sea, no los tomamos como si fueran dioses, ni la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Ni los que tienen la última palabra. Pero una cosa que sí debemos de tener con aquellos que nos ministran es respeto. Yo recuerdo una vez en una iglesia donde al final del culto todos los hermanos se acercaban y saludaban al pastor, ¿sí? Iban con él y lo abrazaban y gracias por el sermón, no sé, algo, X, lo que usted quiera. Había gente que no lo hacía, pero había gente que me llegó a decir: mira los lambiscones aquellos. Yo no voy a ir ahí a lambisconearle nada al pastor. Wow, dije yo. Debe haber un respeto por las autoridades, y no solamente las autoridades de la iglesia, sino tu maestro, que es tu autoridad allá en el área secular, tus jefes, ¿sí? En tu trabajo, esa autoridad. Y dice la palabra de Dios que toda autoridad es impuesta por Dios. Dios los puso ahí. Tienen una investidura de Dios. Hagan lo bueno, lo malo, bueno, eso ya lo van a ver con el Señor. Y podemos decir cosas que no estamos de acuerdo, pero con respeto se puede decir cualquier cosa. Les voy a contar otra anécdota, decía alguien por ahí. Una anécdota, fue algo muy personal. Llevé a mi papá a un culto. Mi papá no quería saber nada de las cosas de Dios. Hice células en mi casa. Él no estaba en la célula, él estaba afuera echándose un cigarro. Y yo y mi mamá y mis hermanos en la célula, en la reunión. Y yo pues orando por él y orando por él. Nunca fue a hacer la reunión. Pero una vez por allá, a través de los años, mi papá me acompañó a una iglesia. Y estuvo sentado conmigo. Y alguien del púlpito dijo una imprudencia. ¿Sí? Esa imprudencia, no quiero ahondar mucho, pero esa imprudencia hizo que mi padre jamás volviera otra vez a una iglesia. ¿Sí? Pero no es eso lo que quiero platicar, ¿no? De las imprudencias que a veces cometemos aquí. Cuando mi papá no me dijo nada, llegué con él a la casa, estaba platicando con él y a mí el culto se me hizo muy bonito y todo, y la palabra que se dio, y dije: papá, ¿qué te pareció el culto? Mi papá llorando, hermanos, por esa imprudencia que se dijo. Estaba llorando, lo habían herido. O sea, no era algo que se dijera, no era algo correcto decir lo que se dijo, ¿sí? Desde aquí de arriba. Y lo hirió tanto que me dijo llorando: esto y esto otro. Lo hirieron. Le dije: ¿y yo qué le iba a decir? Le dije: papá, pero no guarde eso en su corazón, le dije. No guarde eso en su corazón. No sienta nada en contra de esa persona, porque era una autoridad. ¿Sabes lo que me dijo mi papá? Jamás voy a sentir nada en contra de ese hombre de Dios, dice. Fíjate bien, el respeto de una persona que no conocía de Dios, que podemos decir vivía en el mundo, pero él dijo esto y me quedé así, ¿no? O sea, el respeto a alguien que está en autoridad. Respeto. Hay un texto que ya lo leímos en la mañana, 1 Tesalonicenses 5:12, que dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Respeto. El respeto o el no tomar facciones dentro de una iglesia. No debemos de tomar facciones porque eso puede causar divisiones, hermanos.
Y comentábamos en la mañana que eso no se presenta aquí. Y yo estaba escuchando, bueno, no se dice, pero a lo mejor hay corazones así, ¿sí? Que a lo mejor no lo expresan, o cosas que no nos llegan, pero posiblemente el enemigo esté trabajando de esa manera y decir, no, yo con el hermano él no, yo con este hermano, y tomamos facciones. Y lo que siempre habla la Biblia, créanme, ¿sí? Y si no me creen, pues búsquenlo en la palabra de Dios. Dios no está de acuerdo con las divisiones. Dios no está de acuerdo. Que se dan, se dan. Pero fracturar una iglesia, no sabe el daño que a veces hacemos cuando en vez de salirnos callados porque no estoy de acuerdo con algo y ya lo intenté, bueno, me salgo callado, pero hay gente que arrastra a otras gentes con ellos. Y eso es lo que está mal, ¿sí? Los colaboradores, y algo que deben entender los colaboradores, es que también son parte del cultivo. Somos parte del cultivo. Porque a veces el colaborador, el que está arriba, dice, no, pues allá abajo los hermanos, no, yo estoy en otro nivel. No, somos parte de ese cultivo y Dios trabaja con nosotros también para ir creciendo, ¿sí? Ir creciendo. Los colaboradores también necesitamos crecer, no debemos conformarnos, ¿sí? No sé si cuántos saben la historia de Pedro y Pablo. No eran los hermanos y amigos inseparables que usted sabe, ¿no? Aquellos que quedaron abandonados cuando murieron sus padres, no. ¿Sí? ¿Sí? Digo, hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Sobre todo cuando andaba mucho, bueno, Dios me bendijo con un carro, pero antes puro camión, hermano, y usted sabe la música del camionero, ¿no? Entonces uno se le pega ahí la letra. No, sino de Pedro y Pablo, los apóstoles, lo que viene en la Biblia. ¿Sí? Pedro y Pablo. Cuando Pedro estaba haciendo unas cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? De su hipocresía. Y Pablo le reclama, ¿sí? Y dice que le reclama delante de todos. Yo no sé si antes habló con él personalmente y no hizo caso, porque esa es la instrucción del Señor, ¿no? Si algo tienes en contra de alguien o alguien en contra de ti, ven, jálalo tú, habla con él, trata de convencerlo. Y si no, pues tráete a 2, 3 testigos. Y si no, velo delante de la iglesia. Bueno, hay un procedimiento. Pero aquí nomás nos cuenta ya, yo creo ya cuando les dijo delante de todos, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pedro, a la columna de la iglesia. Claro, era Pablo, ¿verdad? No cualquier persona, era otro apóstol, ¿verdad? Y le dijo, y yo creo que Pedro no sé qué hizo porque no dice después, pero me imagino que sí tomó la instrucción de Pablo de no ser así, porque después voy a leer lo que escribió él en primera de Pedro 5:5. Pablo lo escribió, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes? Los jóvenes, ¿no? A los ancianos, a los que tienen mayor experiencia, o sea, sujétense, les conviene. No que los ancianos estemos sujetos a los jóvenes, no, sino habla de sujeción. Pero dice el texto, y todos sumisos unos a otros. O sea que si un día la riego, no porque me vean ya con tiempo, ya mayor, ya anciano, en el sentido de sabiduría, le vamos a poner así, ¿no? En ese sentido de conocimiento quizás, pero estoy haciendo algo malo, hermano, tenga la confianza, hacerse conmigo y dígame, oye, creo que esto que dijiste no estuvo bien. Porque dice ahí que tenemos que someternos unos a otros, ¿no? O sea, que tengamos esa humildad, cada uno de los que presidimos. Revestidos de humildad, termina el versículo. Bueno, no lo termina, pero es parte del versículo. Revístanse de humildad. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 1 Corintios 3 del 6 a 7. No nos creamos algo. Somos simples instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí? ¿A poco dice el violín? Qué chilo toqué. ¿Va? O la guitarra, qué chilo me salió ese. Qué bonito me salió. No, era el que tocó el violín, el que tocó el instrumento. Así somos nosotros, somos instrumentos en el Señor nada más. Y si hacemos algo es por gracia de Dios. ¿Sí? No que seamos algo, hermanos. Vamos a terminar. Y esperar escuchar un amén. Vamos a terminar. Finalmente, el versículo inicial que dice: pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Hermanos, somos de Dios. ¿Somos el campo de cultivo de quién? Sintámonos seguros y protegidos. Somos de Él. ¿Sí? ¿Quiere algún versículo que pueda ayudarle con esto de que somos de Él? Dice 2 de Tesalonicenses 3:3: pero el Señor es fiel y Él los mantendrá a ustedes firmes y los protegerá del mal. No porque seamos muy buenos, no porque nos lo merezcamos, sino porque el Señor es fiel a su palabra. Y en eso está mi confianza. ¿Sí? El Señor es fiel. Y yo creo que eso no queda ninguna tela de duda ni nada de que el Señor es fiel. Otro versículo, Lucas 12:32: no temáis, no teman, no tengamos miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bendito sea su nombre. Y si no tiene con eso, ahí le va otro. Juan 10:28 al 29: no, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos seguros en las manos de Dios, hermanos. No importa lo que venga, lo que vaya a suceder, estamos en las manos de Dios, en las manos del Todopoderoso, ¿sí? De aquel que todo lo puede, de aquel que creó el cielo, la tierra, las estrellas, el universo y todo lo que ves y lo que no ves, dice su palabra. Estamos en sus manos. Imagínense sobre este hombre que hablaron en la mañana, Sama, ¿sí? Que defendió un campo de lentejas contra los filisteos. Todo el pueblo huyó, pero él se paró en medio del campo y lo empezó a defender. Era su único sustento. Un hombre acabó con un montón de filisteos. No dice la cantidad, pero eran muchos. Imagínense, hicieron huir a un pueblo y él lo acabó. ¿Cuánto más Dios no hará por su campo de cultivo? Es más, ya lo hizo. Entregó a su propio Hijo por amor de cada uno de nosotros. A Dios la gloria, a Él sea la alabanza. Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo por amor de cada uno de nosotros. Amigo que nos acompañas, te invitamos en este día a que formes parte de este campo de cultivo, que tomes una decisión en tu vida de profesar públicamente tu decisión de seguir a Cristo y de poner tu fe en Él cada día de tu vida. El tiempo aceptable es hoy. No tardes en tomar tu decisión, porque el tiempo que Dios nos permite estar en este mundo no nos pertenece. No digas voy a dejar para mañana. Si Dios está trabajando contigo en tu corazón, no retardes tu respuesta. Y te invitamos a este campo de cultivo, a esta siembra que somos cada uno de nosotros. No importa lo que venga, hermanos, somos de Dios y para Dios. Debemos, a través de nuestras decisiones, poder determinar crecer con la ayuda de Dios, no quedarnos a medias. Tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo está tratando con cada uno de nosotros y ser humildes y reconocer dónde tenemos que cambiar y ocuparnos con temor y temblor, dice su palabra.
O sea, con reverencia y respeto total hacia Dios, de cuidar esta salvación tan grande que hemos recibido por gracia, sabiendo, hermanos, lo que dice su palabra. Y voy a terminar con un versículo, con palabra de Dios, porque de esto se trata, hermanos, que la palabra haga mella en nuestros corazones como una espada de doble filo, ¿sí? Que corte todo lo que tenga que cortar, que arranque todo lo que tenga que arrancar, que el Señor haga una obra perfecta en nosotros, sabiendo lo que dice su palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1 al 6. El Señor comenzó en cada uno de nosotros una buena obra, y dice su palabra que Él la va a perfeccionar, la va a ir haciendo más perfecta esa obra que Él empezó. ¿Por qué? Porque a Él le plació, a Él le dio su regalada gana, ¿sí? Y en eso está mi confianza, en que yo no me voy a quedar así, sino que voy a seguir creciendo en Él hasta que el Señor venga. Dios les bendiga, hermanos.